El Ministerio Conectate a Jesús presenta las notas del Espíritu de Profecías. 5b. Repaso de las notas del Espíritu de Profecía viernes 9 de febrero. Nota 1. El Señor pronto vendrá en las nubes de los cielos con poder y grande gloria. ¿No hay acaso suficientes elementos implícitos en las verdades que giran en torno de este acontecimiento, y en la preparación esencial para el que nos hagan pensar solemnemente en nuestro deber? Debemos presentar este asunto delante de la gente en forma definida y clara. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones. Mateo 25, 31 y 32. El juicio final es un acontecimiento sumamente solemne y terrible. Se desarrollará delante del universo entero. El Padre ha delegado todo el juicio en el Señor Jesús. Él será quien declare la recompensa que recibirán los que hayan sido leales a la ley de Jehová. Dios será honrado y su gobierno reivindicado y glorificado, y ello en presencia de los habitantes de los mundos no caídos. El gobierno de Dios será reivindicado y exaltado en la mayor medida posible. No se trata del juicio de una persona o de una nación, sino de todo el mundo. Oh, ¿qué cambio se producirá entonces en el entendimiento de todos los seres creados? Allí se percibirá el valor de la vida eterna, cada día con Dios, página 294, nota 2. El hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. La misión de Cristo consistió en rescatarlo del poder de su gran adversario. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás, y no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible, a menos que Cristo, el poderoso vencedor, more en él, guíe sus deseos y le fortalezca. Solo Dios puede limitar el poder de Satanás. Satanás conoce mejor que los hijos de Dios el poder que ellos pueden tener sobre él cuando su fuerza está en Cristo. Cuando el más débil creyente en la verdad solicita humildemente ayuda al poderoso vencedor, confiando firmemente en Cristo, puede repeler con éxito a Satanás y toda su hueste. Satanás llamará en su ayuda legiones de sus ángeles para oponerse a los progresos hasta de un alma, y si posible fuese, la arrebataría de las manos de Cristo. Pero si el que está en peligro persevera, y en su impotencia se aferra a los méritos de la sangre de Cristo, nuestro Salvador escucha la ferviente oración de fe, y envía refuerzos de ángeles poderosos en fortaleza para que lo libren. Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. La maravillosa gracia de Dios, página 257, nota 3. Los que tienen compasión por los infortunados, los ciegos, los cojos, los afligidos, las viudas, los huérfanos y los necesitados son representados por Cristo como observadores de los mandamientos que tendrán vida eterna. En vista de lo que el cielo está haciendo para salvar a los perdidos, ¿cómo pueden los que son participantes de las riquezas de la gracia de Cristo retirar su interés y sus simpatías de sus prójimos? ¿Cómo pueden entregarse al orgullo de clase o casta y despreciar a los infortunados y a los pobres? El ministerio de la bondad, página 219, nota 4. David sabía que el alto propósito de Dios en favor de Israel solo podría cumplirse si los príncipes y el pueblo procuraban con incesante vigilancia alcanzar la norma que se les proponía. Sabía que para desempeñar el cometido con el cual Dios se había complacido en honrar a su hijo Salomón, era necesario que el joven gobernante no fuese simplemente un guerrero, un estadista y un soberano, sino un hombre fuerte y bueno, que enseñase la justicia y fuese ejemplo de fidelidad. Con tierno fervor David instó a Salomón a que fuese viril y noble, a que demostrase misericordia y bondad hacia sus súbditos, y que en todo su trato con las naciones de la tierra honrase y glorificase el nombre de Dios y manifestase la hermosura de la santidad. Las muchas incidencias penosas y notables por las cuales David había pasado durante su vida le habían enseñado el valor de las virtudes más nobles y le indujeron a declarar a Salomón mientras, moribundo, le transmitía su exhortación final: el señoreador de los hombres será justo, señoreador en temor de Dios. Será como la luz de la mañana cuando sale el sol, de la mañana sin nubes, cuando la hierba de la tierra brota por medio del resplandor después de la lluvia. Segunda de Samuel 23, 3 y 4, Profetas y Reyes, página 17, nota 5. La paciencia y la magnanimidad de Dios, que debieran enternecer y subyugar el alma, tienen una influencia completamente distinta sobre los descuidados y pecaminosos. Los inducen a desechar las restricciones y los hace más decididos en su resistencia. Piensan que Dios, que durante tanto tiempo los ha tolerado, no tendrá en cuenta su perversidad.
Si viviéramos en una dispensación de retribución inmediata, las ofensas contra Dios no ocurrirían con tanta frecuencia. Pero aunque se demore el castigo, no por eso es menos seguro. Hay límites aún para la tolerancia de Dios. Se puede llegar al límite de su paciencia, y entonces Él castigará con toda seguridad. Y cuando trate el caso del pecador insolente, no se detendrá hasta haberle dado fin completamente. Muy pocos se dan cuenta de la pecaminosidad del pecado, se hacen la ilusión de que Dios es demasiado bueno para castigar al culpable. Pero los casos de María, Aarón, David y muchos otros demuestran que no es seguro pecar contra Dios, ya sea con hechos, palabras o aún con el pensamiento. Dios es un ser de infinito amor e infinita compasión, pero también declara de sí mismo que es fuego consumidor, Dios celoso. Comentarios de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1184, nota 6. Toda la ceremonia del santuario estaba destinada a inculcar a los israelitas una idea de la santidad de Dios y de su odio al pecado, y además hacerles ver que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. Se requería de todos que afligiesen sus almas mientras se celebraba el servicio de expiación. Toda ocupación debía dejarse a un lado, y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios, con oración, ayuno y examen profundo del corazón. El día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella el propiciatorio, encima mismo de la ley, para dar satisfacción a sus exigencias. Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera del santuario. Poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesaba sobre él todos esos pecados, transfiriéndolos así figurativamente de él al macho cabrío emisario. Este los llevaba luego lejos y se los consideraba como si estuviesen para siempre quitados y echados lejos del pueblo. El conflicto de los siglos, páginas 414 y 415. Hasta aquí la lectura de la reflexión, ahora vamos con el análisis de la misma como de costumbre. Y cerramos con una oración final. Análisis de las notas del espíritu de profecía del viernes 9 de febrero. El juicio final y la vuelta de Cristo. Estas notas nos recuerdan la solemnidad del juicio final y la segunda venida de Cristo. Se destaca que este evento se desarrollará delante de todo el universo, y será el momento en que se reivindicará el gobierno de Dios y se glorificará su nombre. Es un llamado a la reflexión sobre nuestro deber y preparación para este acontecimiento. El poder de Cristo sobre Satanás. Se enfatiza que el hombre caído es un cautivo de Satanás, pero la misión de Cristo es rescatarlo de su poder. Solo a través de Cristo podemos resistir con éxito al enemigo y repeler sus ataques. La oración ferviente y la confianza en Cristo son fundamentales para recibir ayuda en la lucha espiritual contra las fuerzas del mal. Compasión y misericordia. Se destaca la importancia de tener compasión por los necesitados y afligidos, siguiendo el ejemplo de Cristo. Aquellos que muestran compasión y ayudan a los más vulnerables son representados como observadores de los mandamientos que tendrán vida eterna. La necesidad de rectitud y justicia. Se subraya la importancia de la rectitud y la justicia en el gobierno y la vida de los líderes y el pueblo. David insta a Salomón a ser un gobernante justo y misericordioso, que honre y glorifique el nombre de Dios en todas sus acciones. La tolerancia de Dios y el castigo del pecado. Se advierte que aunque Dios es paciente y compasivo, hay límites para su tolerancia hacia el pecado. El castigo del pecado es seguro, aunque a veces se demore. Los casos de María, Aarón, David y otros muestran que no es seguro pecar contra Dios. La ceremonia del santuario y la expiación. Se describe la importancia y el simbolismo de la ceremonia del día de la expiación en el santuario. Esta ceremonia tenía como propósito inculcar a los israelitas la santidad de Dios, su odio al pecado y la necesidad de arrepentimiento y expiación. Oración final. Padre Celestial, te agradecemos por la claridad y profundidad de tu palabra revelada a través de los testimonios inspirados. Ayúdanos a reflexionar sobre estas enseñanzas y a aplicarlas en nuestra vida diaria. Danos la fortaleza para resistir al enemigo y seguir el ejemplo de compasión y justicia de tu Hijo, Jesucristo. Que podamos vivir en tu verdad y prepararnos para el glorioso día de tu venida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El Ministerio Conectate a Jesús presentó las notas del Espíritu de Profecías.